El siguiente relato nos lo envía Nancy Ortega, que manda saludos a toda la comunidad desde Guasave. Esta historia no es propia suya, no es su experiencia, sino que esta le sucedió a un primo suyo, un primo de nombre Octavio. Octavio le ha dado permiso y le ha dado muy específicas cosas de lo que le pasó a Nancy para que hoy nos lo compartiera. Cuando le sucedió esto, corría el año de 2011. Octavio en ese tiempo, él dice que era un joven de 17 años, el cual, al no tener clases, por ser vacaciones de Semana Santa, decidió pasar una noche con sus amigos, en compañía también de su novia, para llevar a cabo, pues, una noche de diversión. Poco sabía Octavio lo que despertaría a él ese mismo Viernes Santo. Pero antes de contar la historia de Octavio, es menester contarles una historia, o más bien una leyenda, que se cuenta sobre todo en vacaciones de Semana Santa. Tiene relación, por lo que es necesario contarla antes de contar su experiencia, ya que esta leyenda, se puede decir, está ligada, muy ligada, a la experiencia que sucedió con Octavio. Esta leyenda cuenta que en Viernes Santo, en los antros, en las tertulias, en los convivios que se hacen en diferentes partes del mundo. Más que nada, esta leyenda se sitúa en México para abajo, en toda Latinoamérica. Se dice que el diablo sale a bailar en este tipo de fiestas, ya que se dice, es la muerte de Cristo. Seguramente si les gusta el terror ya han escuchado esta leyenda, pero aquí se las daré de una manera breve. Esta historia se cuenta que en una discoteca, una chica que era tímida, que no sabía moverse, no sabía bailar, había salido a una discoteca, más que nada para divertirse un rato. Estaba más que consciente que no iba a bailar, ya que no sabía ni siquiera moverse en los ritmos más básicos que había. Esta chica estaba en la barra, e incluso cuando ya daba la medianoche que ella se disponía a ir, le llamó la atención algo. Un muchacho alto, de tez blanca, bien arreglado, muy bien portado cuando se acercó a ella. Básicamente era un chico de ensueño, el chico con el que sueñan todas las muchachas a esa edad. Este hombre se acercó a ella. Obviamente ella, lo último que le miró fue del pecho hacia abajo, ya que dicen que sus ojos le llamaban mucho la atención a la par de su rostro. Este chico la hipnotizó por completo. La llevó al baile y empezaron a bailar juntos en medio de toda la multitud. Fue así como la chica, entre conversaciones pícaras, entre la seducción que daba este chico, le dijo que no se preocupara, que se veía que no sabía bailar, pero que él le iba a guiar, que simplemente se centrara en sus ojos, en su rostro, y él la guiaría por toda la pista. La muchacha, obviamente, más que decir hipnotizada por este hombre, le hizo caso, pero esto duró por lo menos unos 10 o 15 minutos. De seguro, aunque te digan a ti, como a muchos otros, que no mires hacia abajo o que no hagas tal cosa, a pesar de que tú quieres hacerlo, involuntariamente lo haces, en un despiste que tienes. A esta muchacha le pasó lo mismo, pese a que este hombre le dijo, no mires los pies, no mires hacia abajo, porque te vas a caer o me vas a pisar o algo así, vas a entrar como que vas a equivocarte en los pasos por dudar. Esta muchacha sin querer lo hizo. Fue un vistazo rápido, pero ese vistazo le bastó para darse cuenta de con quién estaba bailando. No se trataban de los pies de un hombre, ni mucho menos de los pies de un humano. Eran los pies del diablo. La chica, al notar esto, da varios pasos hacia atrás y comienza a gritar, a la par de que toda la discoteca se empieza a apoderar un olor a azufre, a la par de también un humo muy espeso, un humo que nublaba la vista a pesar de unos cuantos metros, que se originó en el centro de la pista donde ellos estaban bailando. El caballero desapareció de la vista de todos, mientras que los gritos de la chica eran tan agobiantes
y obviamente pasó a la par de un ataque de histeria, que tuvieron que llamar a los paramédicos. La discoteca paró la música, y lo que podría ser una fiesta tranquila, terminó por convertirse en una noche de absoluto terror. Pues, lo peor no es que hubiera pasado ya en el baile, sino que lo que le da fuerzas a esta leyenda es que hubo muchos testigos, sobre todo profesionales de la salud, que dicen que esto pasó en verdad. Cuando los paramédicos llegaron y se llevaron a esta chica, una vez en el camino entró en shock, se desmayó. Acto seguido perdió la conciencia. Pero esto no quedó ahí. Si bien la chica todavía tenía signos vitales, los paramédicos veían que su cuerpo iba cambiando, pero no iba cambiando para bien. La chica se iba chupando cada vez más y cada vez más en su cuerpo. Su piel cada vez se pegaba más a los huesos, como si algo la estuviera drenando desde adentro. A la par de que un extraño olor a azufre emanaba su cuerpo, como si viniera, como si ésta se estuviera calcinando por dentro. No importó nada en que pudiera llegar al hospital aún estando viva. Los doctores no pudieron hacer nada. La chica falleció en una camilla de hospital, casi por completo, calcinada por dentro. Y lo que una vez fue el cuerpo de una hermosa chica, de una jovencita de unos 20 y tantos, ahora parecía el cuerpo de una anciana de algunos 90 años, totalmente chico. Había empequeñecido el cuerpo, a la par de que esta mujer se iba calcinando. Explicación lógica no se le podía encontrar. Pero esto, sin embargo, no quedó ahí, sino que en la discoteca se empezaron a hacer las búsquedas sobre qué era lo que había pasado. Encontraron, para su desfortuna, dos cosas que, fuera de darles una respuesta, les dieron más dudas. Lo primero que vieron fueron los videos de vigilancia, las cámaras de seguridad del edificio de la discoteca. En esto sí, en definitiva, se les mostraba a la chica en la barra, se mostraba a la chica en todo su trayecto de la noche. Pero de pronto, esta chica, en la grabación, al menos en la grabación, se mira cómo camina hacia la pista, pero completamente sola. No va nadie con ella. Y esto podría caer tal vez en una enfermedad que se podría decir de la mente, o alguna situación que esta chica a lo mejor tenía. A lo mejor no estaba muy bien de sus facultades. Pero había otra cosa extraña, y es que es evidente en la grabación que las personas en la pista se iban abriendo cuando esta chica pasaba. Pero no era porque pasaba la chica, sino es que al momento de bailar en la pista de baile, se nota claramente cómo esta chica está bailando con alguien, y las personas que están a su alrededor hacen el espacio, como si esta persona realmente existiera. O cuando menos, esta persona sí la podían ver los otros jóvenes, las otras mujeres y hombres que estaban bailando. Huelga decir que también comenzaron sus investigaciones con las personas que estaban en la discoteca. Muchos no vieron a la chica ni siquiera, pero los que sí la pudieron ver rectificaron esto, que ella estaba bailando con un hombre alto, de tez blanca, muy atractivo. Al comenzar a investigar más el sitio, se encontraron con otra cosa, algo escrito en los baños tanto de mujeres como de hombres, que decía lo siguiente: Viernes Santo, la muerte de Cristo. Viernes Santo, yo salgo a la tierra. Esta historia se convirtió en leyenda, y pese a que se cuenta mucho, tanto en México como en toda Latinoamérica, se tiene más como una historia de leyenda o una historia de relato, una historia de terror, para que me entiendan. Pese a que muchos dicen que fue cierta. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Porque precisamente Octavio desafió cosas paranormales aquel Viernes Santo, y de una u otra manera se ligó a esta extraña leyenda
Octavio dice que vive, como ya dije, en ese tiempo en Guasave, pero los que vivan en ranchos, en ejidos, seguramente estarán de acuerdo de que, a pesar de que hay una distancia entre algunos pueblos y ranchos unos de otros, por regular la gente se conoce. Se desplazan hasta allá, incluso a visitar simplemente a vecinos y familiares. Octavio dice que aquella noche, como siempre de lunes a viernes, él acostumbraba ir a visitar a su novia. Su novia vivía en un pueblo diferente, en otro ejido, como se les conoce. Octavio emprendió un viaje de aproximadamente algunos 40 a 45 minutos. Huelga decir que él dice que no iba sobre un asfalto, sino llegaría más rápido. El camino que él usaba era un camino de terracería, por lo que, a pesar de que su camioneta era un 4x4, tenía que ir cuidando las llantas, la suspensión de que no pasara por un agujero, por una piedra filosa. Eso supondría un retraso y dañaría mucho la camioneta, por lo que, a final de cuentas, tardaba ese tiempo, a pesar de que el pueblo se encontraba un poco más cerca. Octavio llegó a la casa de su novia, y su novia simplemente estaba sola. Sus padres eran muy católicos por lo que se encontraban en la iglesia. Octavio llamó a un par de amigos, también de 17 años, y empezaron a tomar, empezaron a fumar, adentro de la casa de su novia. Obviamente esto aprovecharon porque no estaban los padres. Si ustedes conocen a los padres de rancho, saben muy bien que les tienen estrictamente prohibido tener ese tipo de reuniones, sobre todo en su propia casa. Tener adolescentes de 17 años tomando y fumando en su propia casa, por lo que su novia les dijo muy estrictamente que se tenían que ir antes de que llegaran sus papás, sobre todo para limpiar y para que el olor del tabaco y la cerveza no se quedara. Octavio sí lo hizo, pero estuvieron ahí cerca de 4 horas, y entre todo esto se dice que empezaron a contar historias de terror, a la par de que también empezaron a retarse. Ustedes conocen a los jóvenes de 17 años. Siempre quieren probar quién es el mejor, quién es el que tiene menos miedo, quién es el más valiente del grupo. Y Octavio nos confiesa que, para su mala suerte, él era un tonto en ese momento, que también creía que era mejor por no sentir miedo. Uno de estos chicos había llevado una tabla ouija, una de sus amigas. Esta amiga practicaba con la ouija, pero no tanto tiempo. Decía que porque le daba miedo. Octavio vio la oportunidad exacta, la oportunidad perfecta, para sacar su hombría al aire. Él dijo: yo puedo jugar con la ouija sin ningún problema. Se aventaron 3 rondas. Octavio dice que la primera la jugó con su amiga mientras que todos los demás veían. Las otras 2 rondas solamente las jugó Octavio, mientras que igual todos sus amigos lo veían de lejos. Lo veían sentados en un sofá, lo veían a escasos metros, pero el que hacía contacto era Octavio. Octavio no se acuerda muy bien de lo que hizo mientras jugaba la ouija, solamente que se lo tomaba a broma, y que él hubiera jugado más tiempo, pero su amiga se la quitó porque, según él, estaba provocando a los espíritus, no los estaba tratando con respeto, y lo que ocasionó en que le arrebatara la tabla es que Octavio los invitó a que se manifestaran. Octavio logró su objetivo aquella noche. Todos los chicos, sus amigos, le aplaudieron por lo que había hecho. Había demostrado ser un hombre muy valiente. Más tarde que temprano, Octavio se arrepentiría de haber hecho esto. Dieron las 9 de la noche. Los padres de su novia ya iban a llegar en cuestión de alguna hora. Iban a llegar por eso a las 10:30, 10, por lo que la dejaba con el tiempo suficiente para limpiar, echar algunos aromatizantes a base de hierbas y que en su casa darle el aspecto de que no había pasado nada. Octavio se fue en su camioneta, pero antes dejó a sus amigos que vivían en ese mismo pueblo. Después, siguió su camino hasta llegar a su casa, pero en el camino, todo esto se saldría de control. Octavio iba relajado, lo más relajado que podría ir un adolescente con unas copas encima, conduciendo sin ningún problema.
ese camino era poco transitado, más que nada por las condiciones de este. Él dice que eran de 2 carriles, pero la verdad es que era tan pequeño que muy difícilmente 2 autos cabrían. Por lo regular uno se tenía que detener y el otro se abría un poco, se salía del camino para poder pasar. Por lo que Octavio iba en medio del carril, sin problema alguno. Era de noche, sus luces le alusaban lo que debía, e incluso iba cantando, cuando de pronto, en medio de este carril, se encontró con una jovencita, más que nada como de su misma edad, de 17 años. Llevaba un largo vestido, un vestido de noche, un vestido corto. La hacía lucir todavía más guapa de lo que era. Se notaba que iba arreglada, iba pintada, el pelo planchado, como si hubiera ido a una fiesta. El motivo por qué se detuvo Octavio es porque esta chica estaba en medio de la calle, en medio de su camino, a la par de que se tapaba su rostro, y estaba llorando. Octavio se detuvo sin ningún problema. Probablemente ustedes no entiendan este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Por qué lo hizo Octavio? Bueno, más que nada es porque en ranchos, en localidades, todo el mundo se conoce con todos. Probablemente si te detienes a alguien a ayudar en la carretera, probablemente lo conozcas, sea algún vecino o algún familiar de un amigo tuyo. E incluso si no lo conoces, eran vacaciones, por lo que muchos familiares vienen de fueras para pasar un tiempo con las familias de los ranchos. Por lo que pararse a detener a una persona que se encontrara ahí no era raro, de hecho era muy bien visto. Octavio se detuvo, bajó y abrazó a esta chica. Tratando de consolarla, le preguntó qué era lo que tenía, qué pasaba. La chica simplemente le decía una y otra vez que la llevara con sus papás. Que la llevara con sus papás. Pero no le decía dónde eran, simplemente repetía y repetía una vez, como si estuviera histérica. Octavio entendió esto que, pues la verdad no se encontraba muy bien. Él pensó que lo óptimo era llevarla a su casa, que ahí estaban sus papás, y dejarle el tema a sus papás, ya que ellos sabían pues cómo moverse, dar un aviso a la policía, llevarla más que nada, decir en el pueblo que se habían encontrado una chica. Así que sin más, la subió a su camioneta y siguieron su rumbo. Pero por el camino, esta chica por fin cambió sus palabras, que iba repitiendo una y otra vez, por otras que a Octavio le dejaron con la sangre helada. Esta chica repetía ahora una y otra vez que había bailado con el diablo. Octavio en un principio pensó que venía, como se les dice, con sustancias encima, que a lo mejor había tomado algo. La chica venía con un vestido muy atractivo, por lo que de seguro venía de alguna tertulia que se hubiera organizado cerca. Por allá en los ranchos organizan bailes y tertulias con grupos en vivo, y pese a que él no sabía de ninguna, a lo mejor se había perdido de algo. Aunque también cabe el hecho de que cerca no había ninguna casa, ningún patio como para hacer una tertulia de esa manera. Octavio sigue sin prestarle atención a esto y continúa con su camino, hasta que a cuestión de segundos, empieza a captar el olor de algo, un olor nauseabundo, pero que lo identifica. Es un olor a azufre, el que se apodera por completo de la camioneta. Octavio dice que pensó que venía de afuera, pero al pasar los minutos, y al ver que esta chica no se callaba y repetía lo mismo y lo mismo, volteó y pudo percatarse de que el olor se intensificaba cuando se acercaba a esta chica. El olor a azufre venía de ella, lo emanaba a ella. Octavio, a la par de que la veía, con mucha credulidad, notó que esta chica iba cambiando. Su cuerpo se iba desgastando, se iba deteriorando. Era como si el tiempo transcurriera muy rápido con ella, porque de la nada, esta chica tan joven empezó a envejecer hasta quedar una viejita, una anciana, con su pelo canoso, con su espalda encorvada y con su piel pegada a los huesos. Octavio dice que aceleró hasta llegar a la vulcanizadora de un amigo suyo.
Por suerte, la vulcanizadora todavía no había cerrado. Así que se bajó, totalmente alarmado, y sacó a su amigo de su empleo. Él estaba pálido, por lo que su amigo, conociendo muy bien a Octavio, sabía que no estaba jugando, sabía que en definitiva le había pasado algo. Pero poco o nada ayudó cuando fueron a la camioneta y vieron que si bien a metros de distancia se podía oler el olor a azufre, cuando abrieron la puerta, no había nadie en la camioneta. No estaba la chica, no estaba ni siquiera esa anciana en la que se había convertido. Octavio dice que pasó ahí una media hora en compañía de su amigo. Se le hacía difícil volver a conducir, por lo que optó porque mejor cuando saliera de él de su trabajo, lo acompañaría, lo dejaría en su casa. Él vive más cerca, por lo que a Octavio todavía le quedaría un tramo que recorrer solo. Pero de alguna manera esto lo tranquilizó. Esperó a su amigo, salieron juntos y Octavio lo dejó en su casa. Tendría que recorrer algunos 10 minutos más solo. Si bien no le gustaba la idea, al menos ya era menos, ¿no? Ya era por lo menos un tiempo en el que si se concentraba, podría llegar sin que pasara más, sin que pasara un susto peor. Pero para desgracia de Octavio, el susto que vendría era peor incluso que el que había tenido. Ahora el que lo detuvo no era una chica, sino que se trataba de un hombre bien vestido y muy atractivo. Octavio no se pensaba detener cuando lo vio, cuando vio que se encontraba parado en medio de la carretera, en medio de esa carretera de piedras, de esa carretera de tierra. Al momento de llegar con él y viendo que este hombre no se movía, trató de sacarle vuelta, pero este hombre bastaron solamente 3 pasos hacia su derecha para frenar el paso de Octavio. Octavio no es un chico malo, no es un hombre al que le importara poco la salud de los demás, por lo que se detuvo antes de impactar con el cuerpo de este hombre. Este hombre, con total tranquilidad, con total normalidad, caminó hasta llegar hasta la ventana de Octavio, y una vez ahí le preguntó que dónde estaba su novia, que Octavio la había subido a su coche, que él los había visto. En un principio Octavio dice que no trató de ligar esto con algo paranormal. Él pensó que estaba en un problema, que seguro este hombre le iba a buscar pelea por la chica que había subido, pero esto solamente fueron cuestiones de segundos, ya que enseguida captó lo que le había pasado a esa chica. No era una chica normal. Y las siguientes palabras del sujeto no hicieron otra cosa más que paralizarlo por completo, cuando le dijo: yo estaba bailando con ella y tú te la llevaste. Octavio dice que a partir de este momento en esta historia no tiene explicación alguna de por qué hizo lo que hizo. Simplemente él nos explica que no tenía control sobre su cuerpo, al menos no tenía control en su boca, porque a pesar de que él quería gritar con todas sus fuerzas, parecía que ésta estuviera cerrada por completo. Tanto así que nunca le contestó a este hombre nada de lo que él decía. El hombre, con esa tranquilidad, recorrió por enfrente de la camioneta y se subió con Octavio. Él le pidió de manera muy amable que lo transportara hasta el pueblo, que después de todo, Octavio lo había llamado. Así le dijo: no te preocupes, solamente llévame al pueblo. Después de todo, tú me llamaste, Octavio. Octavio, al ver que su boca no reaccionaba, y a pesar de que quería salir corriendo, algo lo detenía, encendió de nuevo la camioneta y empezó a transcurrir con el camino. Si él iba lento antes, hoy iba más lento, tanto así que él dice que a lo mejor tardó menos, pero él dice que tardó 1 hora en llegar al pueblo. Se le hizo eterno ese viaje, ese tramo tan corto que le costaba llegar, se le hizo eterno. No pronunciaron una sola palabra cuando iban en el camino, pero el olor a azufre de nuevo se impregnó en la camioneta. Octavio dice que sobrevivió gracias a esta noche,
esa noche de Viernes Santo sobrevivió, porque él sí siguió al pie de la letra las instrucciones que este hombre le dijo, pese a que se fueron callados la mayoría del trayecto. Cuando este hombre se metió en la camioneta, le pidió un favor: que no mirara sus pies, que no mirara los pies del sujeto, que simplemente lo llevara. Octavio explica que no hacía falta que este hombre se presentara. Ya sabía con quién iba, ya sabía a quién transportaba, y por dentro se maldecía, porque había jugado a la ouija, porque lo había jugado ese día, y por qué los había invocado, por qué los había invitado, por qué los había retado. Al llegar al pueblo y voltear hacia la derecha, Octavio se dio cuenta que venía solo. Pese al olor muy penetrante del azufre, venía solo. Llegó a su casa y de igual manera no pudo hablar. Tardaron cerca de 3 meses en hablar, y de esto puede dar fe su prima, ya que estaba ahí con ellos. No sabían qué le había pasado. Su abuelita, obviamente, le dijo que lo habían asustado. Nancy puede corroborar todo esto. La ropa que traía Octavio fue quemada, ya que ese olor no se le podía quitar. La camioneta fue vendida por su padre a un vecino de la misma localidad, pero este vecino, dada la casualidad que no importaba cuántas veces la lavara o la retapizara, a la camioneta no se le podía quitar ese olor, por lo que al final de cuentas terminaron llevándola a un deshuesadero. Octavio volvió a recobrar el habla de 3 meses después, y de más en nunca volvió a retar algo en días o fechas precisas como esa. Octavio dice que esa noche todo se juntó para vivir una experiencia de absoluto terror que jamás olvidará y recordará hasta sus últimos años. Ahora dime tú, ¿estarías dispuesto a jugar a la ouija o a hacer otro tipo de cosas que invoquen a lo paranormal en Viernes Santo? Hola chicos de la cripta, mi nombre es Omar y soy de Mexicali. La historia que les quiero compartir hoy me sucedió el año pasado. Sucede que en el 2021 apenas había salido de la universidad y como todo alumno egresado me encontraba en la búsqueda de trabajo. Como ya lo saben, es casi imposible encontrar trabajo sin experiencia previa, por lo que comencé a trabajar en diferentes empleos, en lo que encontraba algo mejor. Uno de estos tantos empleos fue en taxi. Estaba tomando algo de práctica en este empleo, cuando mi suegro, que también era taxista, cayó gravemente enfermo. Estuvo hospitalizado durante algunos pocos meses, hasta que la enfermedad se lo llevó. Mi suegro conducía un taxi que era suyo, por ende sacaba más ganancias a comparación de mí que lo rentaba. Al estar en su lecho de muerte me ofreció su auto, y cuando falleció, mi suegra me dijo en repetidas ocasiones que lo tomara. Tardé algo en agarrar el taxi de mi suegro, como unos 3 meses después de su fallecimiento. A pesar de que me lo ofrecían cada vez que podían, acepté más que nada para no hacer sentir mal a la familia de mi novia. Después de todo, el señor se había portado bien conmigo. Una vez que empecé a trabajar en el taxi, la primera noche, como a eso de las 7 de la noche, empecé a percibir un olor muy familiar. Me tomó unos minutos reconocerlo, pero era el olor característico de mi suegro. Su loción era la que estaba percibiendo en ese momento. En el instante pensé que tan solo se trataba de que en el taxi se había almacenado o impregnado, por así decirlo, el aroma de mi suegro. Después de todo, trabajaba en él todo el día. Tenía sentido que su aroma quedara en el auto, aunque era extraño que a una sola hora exacta era cuando este olor aparecía en el auto. Durante todo el día no lo percibía sino hasta caer la noche. Trataba de llevar el trabajo bien dentro de lo que cabe,
no le daba tanta importancia a esto, sino que al pasar el tiempo, empecé a soñar con mi suegro. Me lo encontraba en la carretera en mi sueño, y cuando pasaba esto, una mujer muy alta y delgada, pero delgada al estado de prácticamente estar su piel pegada a los huesos, estaba en su compañía. Ambos subían al taxi, y después de un rato bajaban en un río. Después yo seguía con mi camino. Mi sueño no tenía mucho sentido. Por esto mismo no se lo contaba a nadie, a pesar de que lo soñaba varias veces. Hasta que una noche, para mi sorpresa, cuando llegué a la casa de mi novia, ella observó algo dentro de mi taxi que le heló por completo la sangre. Había un pequeño balcón en el segundo piso de la casa, donde me veía llegar a la distancia. Ella dice que cuando faltaba una cuadra, observó que yo no venía solo en el taxi, sino que venía en compañía de alguien. Había otra persona sentada al lado mío, en el asiento del copiloto. Al acercarme más, mi novia dice que vio a su padre. Está muy segura que se trataba de él. Su vestimenta, su cuerpo y su rostro. Lo vio a través del vidrio del auto. Recuerdo que esa noche bajó corriendo a abrir el taxi de ese lado, y después me miró preguntando si también lo había visto. Yo no sabía qué responder. Para este tiempo mi suegro tenía cerca de 5 meses de haber fallecido. Esa noche mi novia no descansó nada. Se pasó la noche llorando junto con su madre, incluso hasta la madrugada. Y en vista de lo que estaban hablando en su sala, yo también compartí lo que había estado viviendo en esos últimos días. El sueño que tenía constante y el aroma que me llegaba después de oscurecer a mi taxi. Mi novia y su madre se miraron entre sí cuando les mencioné el río. Resulta ser que mi suegra también soñaba con el mismo río. Había un secreto en la familia, o al menos para mí se trataba de un secreto, que en esta historia ya me han dado permiso de compartir con ustedes. Me contaron que mi suegro tuvo un hermano, el cual perdió la vida cuando eran niños, en un río que se encontraba cerca de la casa de su familia. Ellos jugaban juntos en este río cuando tenían entre 7 y 10 años. Su hermano fue arrastrado por la corriente y lo encontraron río abajo. Pasa y resulta que mi suegro jamás olvidó este acontecimiento, y siempre que había ocasión le pedía a mi suegra y a sus hijas que cuando él falleciera, pedía que lo incineraran y que aventaran sus cenizas hacia este río, pues según él hablaba con su hermano en sus sueños y quería ir a donde estaba él. Por obvias razones, no pensaban tirar sus cenizas en el río, pero al pasar el tiempo, al ver que mi suegro, tanto en la casa como arriba del taxi, no se dejaba de aparecer, pues varias veces lo veían llegar conmigo por la ventana. Tan solo veían la silueta, que tan repentinamente desaparecía una vez que yo llegaba y detenía el auto, así como también el aroma de su loción, que ahora de igual manera impregnaba la casa al caer la noche. Mi suegra y mi novia terminaron por cumplir aquella última petición. Las cenizas fueron enterradas a orillas del río. Solo de esa manera, el espíritu de su padre pudo descansar en paz. Su aroma dejó de aparecer por las noches, y su silueta de igual manera, que creo que más bien me acompañaba durante todo el día, dejó de aparecerse. Al vivir esta experiencia, me quedó más que claro que aún después de haber fallecido, es de suma importancia cumplir el último deseo de la persona, pues si es algo muy importante para esta, aún después de la muerte, es muy probable que hasta que ésta se cumpla, esta persona no pueda descansar en paz, tal y como le pasó a mi suegro.
La siguiente historia viene de parte de Mariana Martínez. Ella nos comparte esto como un efecto déjà vu, o como popularmente se les conoce también, como problemas en la realidad, fallas en la realidad. Seguramente te ha pasado a ti, le han pasado a numerosas personas alrededor del mundo. Cuando vives un evento que tú sientes que ya has vivido, o cuando te desaparecen cosas de un lugar o de un sitio en específico, o que recuerdas hacer cosas que a final de cuentas nunca hiciste. Quiero que sepas que esto no solamente te pasa a ti, sino también a otro gran porcentaje de la población. Lo que nos comparte Mariana es uno de estos hechos que le pasó a bordo de un autobús cuando iba completamente sola. Ella tomó un autobús a la medianoche, a las 12. De hecho, era el último autobús de la línea que salía. Ella jamás había tomado este autobús, era la primera vez que lo hacía, pero la ocasión era especial. Aparte de que su trabajo la habían dejado salir algo tarde, como por eso de las 9:30, 10 de la noche, estaba el hecho de que también ese día era especial ya que una de sus amigas cumplía años, así que ellas, junto con su grupo, salieron a un bar cercano, un bar del centro donde trabajaban. Tomaron unas copas y el tiempo se les fue de las manos, aunque Mariana siempre estaba al pendiente del reloj. Ella calculaba que si tomaba este autobús de las 12, llegaría a su casa no más allá de la 1 de la mañana. Ella explica que tenía un poco más de confianza en tomar el autobús, ya que para el tiempo que transcurría, los taxis no inspiraban tanta confianza, sobre todo algunos que iban sin placas transportando personas. Ustedes saben a lo que me refiero. El autobús inspiraba más confianza ya que, a pesar de que sea de madrugada, hay una afluencia de gente. Sube y baja gente continuamente. Esto aunado al hecho de que los autobuses pasan por avenidas transitadas o iluminadas, calles principales. Jamás se meten por callejones o calles secundarias. Así que Mariana, por suerte, logró tomar este autobús antes de que saliera de la terminal. Se subió a este. Para su sorpresa, solamente había un grupo de jóvenes, el chofer y ella. Ella recorrió los asientos y se sentó en uno de los asientos traseros, no los que están hasta atrás, sino los que estaban a 2 asientos de la puerta trasera. Su plan era bajar por la puerta trasera por si el autobús, en dado caso, que era muy improbable pero se llenara, no tuviera problema para bajar. Mariana explica que se unieron muchos factores. El hecho es que ya era muy tarde. Había tenido un largo día de trabajo y además tenía un par de copas encima, por lo que el sueño, el cansancio era inevitable. Se estaba durmiendo. Así que ella pensó de manera astuta. Pensó en dormirse un poco ahí en el autobús y se puso sus audífonos, pero no para escuchar música, sino para poner un temporizador, una alarma, la cual la puso exactamente a las 12:30 de la noche. Ella quería dormir 30 minutos. Ella pensaba que según el tráfico, si no había nada de tráfico, en el mejor de los casos llegaría a su casa a las 12:40, 12:45. Eso la ponía con 10 minutos, 15 minutos antes. Esto para que no se le pasara la parada. Y así lo hizo. Antes de cerrar los ojos, vio cómo este grupo de jóvenes se bajó del autobús, por lo que ahora simplemente quedaba el chofer y ella. Pero no le vio mayor importancia, no se preocupó. Cerró los ojos y el autobús siguió su transcurso. Como ya se esperaba, el despertador sonó a la media hora. Mariana se despertó con el sonido de sus audífonos. Sacó su celular y paró el despertador. Miró a su alrededor. Solamente había una persona en el autobús. Se trataba de una mujer mayor. Mariana explica que sería una mujer mayor de complexión robusta. Llevaba un largo abrigo, un abrigo como de piel. Su cabello era totalmente canoso. Llevaba unos lentes de sol en plena noche. Y encima de este cabello cargaba un sombrero con una flor rosa a su derecha. Ella dice que pasaron unos 5 o 10 segundos. Exactamente, esta mujer mayor se levantó de su asiento, caminó hasta el chofer y pidió su parada.
Bajó de este autobús. Normalmente, Mariana iba con la vista en la ventana para ver más o menos por dónde venía. Ella asumía que todavía faltaba algo de trayecto hasta llegar a su casa. Inevitablemente vio a la mujer parada a un lado cuando el autobús arrancó. Sus miradas se cruzaron. Ella dice que a pesar de que esta mujer portaba con lentes de sol muy grandes, podía intuir, sentía la mirada de esta mujer que cruzó miradas con ella. Mantuvo su mirada fija en ella cuando el autobús pasó. Mariana no le vio importancia a esto. Pensó que simplemente se trataba de una señora que estaba esperando a que el autobús arrancara para poder cruzar la calle. De nueva cuenta, ella puso el temporizador a unos 7 minutos. Ella calculaba que, asumiendo que no había tanto tráfico y la distancia que todavía faltaba, la dejaba con un tiempo prudente antes de que pasara su parada y a despertarse. De nueva cuenta puso el temporizador, se puso sus audífonos y se puso a dormir. Ella explica que esto fue como un pestañeo. Dice que ni siquiera sintió que durmiera mucho, fue tan pronto cerrar los ojos y abrirlos. Y ya estaba sonando el despertador. Pero aquí comienza lo extraño, ya que ella explica que cuando agarró su celular para parar el despertador, para detenerlo, se dio cuenta que en este no marcaban las 12:40, ni 12:37, ni 12:42, ni nada de eso. Marcaba de nueva cuenta las 12:30 de la noche. Se le hizo extraño. Alzó su mirada y de nueva cuenta fue mirando todo el autobús. Iba vacío, a excepción de la misma señora que había visto tan solo minutos antes. Esta señora era la misma, el cabello canoso, el mismo abrigo y el mismo sombrero con la misma rosa a su derecha, sentada en el mismo lugar. Tan solo pasaron 5 segundos, igual que la última vez, cuando esta señora se levantó, pidió su parada y de nueva cuenta bajó del autobús. Cuando el autobús arrancó, Mariana y esta señora volvieron a cruzar miradas. Esto se le hizo demasiado extraño. Si bien había tenido efectos de déjà vu como muchos, esto era algo especial. Ella lo había vivido de manera muy real hace apenas unos minutos. Sin embargo, como les explicaba, el cansancio aunado al alcohol era demasiado. Mariana ya no se quería dormir, pero su cuerpo a final de cuentas la traicionó. Ella se recostó en su asiento, pensando que todo esto simplemente había sido un déjà vu muy realista, un déjà vu muy tenebroso, algo perturbador, que tal vez les contaría a sus amigas al día siguiente. Pero al dormirse y de nuevo despertarse por la frenada del autobús en uno de estos semáforos, trató de despejarse un poco, despejar la mente. No quería volver a dormir, pero sin embargo lo había hecho. Tan siquiera unos 2 minutos, ella dice, 1 minuto, 2 minutos, había dormido. De nuevo se encontró con un panorama muy similar al que había repetido 2 veces en apenas escasos minutos. El autobús venía completamente vacío de nueva cuenta, y la única pasajera otra vez era aquella anciana que venía dormida en el mismo asiento, con la misma ropa y en el mismo lugar, como si toda la escena se estuviera repitiendo otra vez. Mariana, obviamente, esto bastó para que cansancio se le fuera, el sueño se le fuera y el alcohol que traía se le bajara por completo. De un momento para otro, el terror que sentía la había puesto sobria y sin nada de sueño. Esto ya no era un déjà vu, según ella explica. Se sentía como atrapada en una escena que se repetía una y otra vez. Esta mujer, como si tuviera un reloj calibrado, pasaron apenas 5 segundos y se levantó otra vez de su asiento. Pidió su parada nuevamente y bajó del autobús. Se detuvo en el mismo sitio que antes. Giró y empezó a ver a Mariana. El autobús arrancó otra vez y de nueva cuenta cruzaron miradas.
como las otras 2 veces anteriores. Pero en esta ocasión fue más perturbador que las otras 2 veces, ya que esta anciana, aparte de mantener mirada con ella, Mariana dice que esta anciana le sonrió y le hizo una seña con su dedo, así como diciéndole que no se debía de dormir en el autobús, como reprendiéndola, como si se tratara de una niña. Mariana se levantó del asiento, según ella explica, y corrió de inmediatamente hasta los asientos primarios, los que se encontraban tan solo a 1 metro de distancia del conductor. Casi enseguida de él. Ahí se sentó y se mantuvo despierta hasta llegar a su parada. Ella bajó del autobús rápidamente una vez que llegó, y por toda esa noche no logró conseguir el sueño. Mariana nos explica que jamás en toda su vida, o al menos en lo que trabajó en esa tienda, no volvió a tomar ese autobús de las 12 de la noche. E incluso también nos confiesa, que se pone muy nerviosa cuando ve un autobús que se queda vacío. Tiene miedo de que aquella pesadilla se vuelva a repetir. Tiene miedo que esta vez, ese bucle, como ella lo dice, ese bucle que vivió en aquella noche, vuelva a aparecer, pero esta vez no pueda salir de él. La siguiente historia me fue contada por mi abuelo. Él fue camionero toda su vida, y antes de fallecer nos dejó 2 anécdotas interesantes, las cuales les quiero compartir a continuación. Las 2 historias suceden en una carretera que tiene fama de estar maldita. Se trata de una genuina carretera embrujada. Ha sido protagonista de accidentes y crímenes de todo tipo. Es la Rumorosa. Numerosas veces mi abuelo pasó por esa carretera. Siempre decía que a veces se podían ver sombras al lado y sobre la carretera. Estas sombras no las veían fijamente. Era como si éstas se ocultaran o desaparecieran a la vista del ojo humano, pero eran perceptibles por el rabillo del ojo. Numerosas veces mi abuelo las vio, y no era cosa de él solamente, sino que también sus compañeros, otros camioneros, las veían. Era algo normal y con lo que se tenía que lidiar día con día, en los largos caminos y sobre todo de noche. Mi abuelo se acostumbró a esto, porque a final de cuentas tenía que seguir trabajando. Para su mala suerte, esto escaló aún más, pues en una ocasión, una de estas sombras decidió no irse. Mi abuelo transitaba por esta carretera, cuando de pronto empezó a ver mediante la luz del camión que algo se iba moviendo del lado derecho. Él creyó en un inicio que esto debía ser alguna basura, alguna envoltura que se había atorado en el camión, y debido a la velocidad y el viento no se podía ir. Así que, en vista de esto, hizo algo que hacía comúnmente en este tipo de situaciones. Bajó la velocidad y trató de zigzaguear un poco el camión, pues no quería que aquella bolsa más adelante se pasara hacia el parabrisas. Pero notó que pasaba algo extraño, ya que parecía que esta sombra se quedaba en la carretera. Al parecer, no se trataba de una bolsa. Al poner más atención a esto, mi abuelo se dio cuenta que era la sombra de un hombre, la cual iba a un lado del camión. Esta sombra iba estática, simplemente parada a un lado, como si se encontrara flotando a un lado del camión. Poco a poco esta sombra fue bajando, a la vez que también se iba posicionando enfrente del camión, hasta el borde de quedar oculta por completo en el cofre del camión. Mi abuelo, debido a lo confundido que estaba,
o más bien al terror que sentía en ese momento. Optó por acelerar el camión y cada segundo que pasaba él lo seguía acelerando, hasta que llegó el momento en que los faros del lado izquierdo, del lado del conductor donde él iba, se oscurecieron por completo. Esto quería decir que aquella cosa ahora se encontraba de su lado. El terror que sentía era que sabía que aquella cosa estaba viva. No sabía lo que era, pero podía soportar la velocidad del camión, que no necesariamente era baja, y se movía casi a sus anchas. Ahora se situaba a tan solo unos cuantos metros de él. Mi abuelo trataba de mantenerse concentrado en la carretera debido a la velocidad que llevaba. No se animaba a bajarla, ya que él explica que pensaba que si lo hacía, esta cosa que estaba al acecho enfrente de él, encontraría la manera de llegar hasta él. Pero el escenario no se pudo poner peor, ya que, de la nada, los faros de ambos lados del camión se apagaron súbitamente, dejando por completo en penumbra a mi abuelo, a merced de una carretera, conduciendo un camión pesado a muy seguramente exceso de velocidad. De inmediato mi abuelo empezó a bajar la velocidad hasta que por fin frenó de la manera más segura que pudo. Ni siquiera se orilló, no veía absolutamente nada, y solamente se arriesgó a bajarse del camión una vez que lo apagó, una vez que vio que aquella cosa no salía por ningún lado. Él siempre cargaba con un machete, el cual no dudó ni un segundo en sacarlo. Al bajar del camión y tratar de enfrentar a aquella cosa, se quedó impactado al ver que delante del camión no iba nada. Exactamente en ese mismo momento iba pasando una camioneta. Esta se detuvo más adelante a ver si mi abuelo necesitaba ayuda. Después de hablar un poco, mi abuelo se subió de nuevo al camión ya más tranquilo, pero al encenderlo y tratar de seguir adelante, dio un vistazo hacia atrás usando el espejo. En ese momento se dio cuenta que la sombra que había visto y que lo había seguido por todo el camino, ahora se encontraba atrás del camión, donde terminaba el contenedor. Esta vez de igual manera tan inerte, no hacía ni un solo movimiento. Lo que más temía en ese momento mi abuelo era que esta cosa de nueva cuenta empezara una persecución. Pensaba que trataba de hacerlo chocar, de que perdiera el control sobre el camión, por lo que empezó a avanzar lento, ya que le prestaba atención a esta cosa y también al frente del camino. Solamente pudo estar en paz cuando esta cosa se perdió en la distancia y la oscuridad de la noche. Mi abuelo rezó durante todo el camino hasta su destino, y desde ese momento se le convirtió en un verdadero terror el tener que volver a ver estas sombras por el camino. Vivió con el temor de que una de ellas pudiera volver a pegársele en su camino. El siguiente relato viene de parte de Marcos Ortiz. Su experiencia, más bien, es la experiencia de su esposa. Le sucedió en un camino lejano. Marcos y su esposa, de nombre Claudia, dicen que habían atravesado por una ruptura, la cual ya se estaba otra vez recuperando, ¿no? Se estaban dando una segunda oportunidad. Claudia en ese tiempo se había ido a vivir con sus padres en otro estado, mientras que Marcos se había quedado con sus familiares en su estado, ¿no? Donde vivían ellos. El tiempo había pasado y sus diferencias por fin se vieron reconciliables, aunado al hecho de que toda esta separación, este joven matrimonio, había detonado en el fallecimiento de su primer hijo, su primogénito, un niño varón, el cual no había visto ni siquiera la luz. Había fallecido prematuramente de 7 meses de embarazo en el vientre de su madre. Marcos nos cuenta que esta historia
Ya tiene tiempo que le había sucedido. De hecho ahora sigue casado con Claudia y ya tienen 2 hijos más, una niña y un niño. Pero el que falleció en esta historia era su primer hijo. Marcos dice que esta historia nos la decide compartir, más que nada porque escuchó un relato de este mismo canal, el cual se asemeja mucho a lo que vivió Claudia, su esposa, en aquella noche. La leyenda que se cuenta de los camioneros, la cual les compartí hace algunos meses atrás, si están interesados pueden buscarla, es que gran parte de los camioneros que transportan de estado a estado cuentan que hay un sonido característico, hay algo paranormal que les pasa en el camino. Si bien no a todos, a un grupo puede dar fe de que sí le ha pasado. Se cuenta que si tú vas en el camino, en una carretera, y escuchas el llanto de un bebé a lo lejos, pero este llanto se va intensificando, tanto así que te llama mucho la atención que detienes el camión y te bajas de este, es lo peor que puedes hacer. Si bien el instinto protector que tienen muchas personas, muchos hombres, no todos, pero una gran parte de ellos, te puede empujar a ver de qué se trata, ¿no? A ver dónde está el niño. Sobre todo porque esto ocurre en lugares donde no hay comunidades, en lugares donde está solamente la carretera y un paisaje desértico. Más que nada bajas porque lo que piensan algunos es que son bebés abandonados. Y suele pasar. Es decir, se han encontrado bebés a orillas de carreteras, en medio de la nada. Y esto es un hecho en verdad que pasa. También, muy tristemente, se encuentran en basureros, en baños públicos. Sin duda, personas que no merecen ser padres deciden así, como si se tratara de un objeto, deshacerse de él. Es por eso que algunos de estos camioneros, algunos de estos traileros deciden detenerse. Pero dicen que hay que meter un poco la lógica. Si estás en medio de la nada, no te detengas. Si ves que el llanto del bebé, que no puede ser posible, atraviese la cabina de tu camión y se oiga, aparte del motor de tu camión que suena mucho, lo puedes escuchar. Y no solamente lo escuchas por un tramo, sino que lo vas escuchando una parte del trayecto, 5 minutos. Y cada vez se intensifica más. Es una clara señal de que no te debes de bajar. Se dice que las brujas secuestran niños de poblados, de ranchos, y estas van a lugares como lo que común se conoce como aquelares, los aquelarres, y se los ofrecen a su señor oscuro, al diablo. Se dicen que el llanto de estos bebés precisamente son de estos niños desaparecidos. Estos niños obviamente llegan sin vida a estos rituales. Se los dan a este ser. Y este ser los cuida por esa noche. El llanto que se escucha es de cuando él los está arrullando a la luz de la luna. Algunos camioneros cuentan que si te bajas y vas y buscas este llanto, lo que verás será el diablo cargando al niño. Y posiblemente este susto será más que suficiente. Si paredes del corazón, quedarte ahí mediante un ataque. O si tienes la suerte de volver corriendo a tu camión, con un trauma muy severo, que te llevará tiempo poder erradicar. Marcos nos cuenta que a Claudia le pasó algo muy parecido. Ella volvía, por fin, habían arreglado sus diferencias, y habían decidido volver a vivir juntos. Obviamente en la casa que Marcos había comprado. Claudia se dirigía hasta su casa. Si bien Marcos él dice que se ofreció a llevarla, ir por ella, Claudia quería tomar todo ese trayecto para pensar. Si bien ella dice que estaba convencida de regresar con Marcos, quería tomar un respiro por ese trayecto. Quería ir sola, solamente ella al volante y nada más que horas de camino de carretera. Era su manera como de comenzar una nueva fase en su vida, sobre todo en su matrimonio, el cual habían luchado de ambas partes para que no se desmoronara. Claudia, por azares del destino, ella no lo explica, pero debido a un problema que hubo más adelante, decidió tomar una desviación.
Una desviación que le costaría algunos 20 minutos de retraso simplemente. En esta desviación hay unas vías del tren, según explica ella. Obviamente, estas vías del tren cuentan con brazos, ¿no? Que cierran el acceso para que evitan que los automovilistas pasen cuando el tren se acerca. Claudia iba de lo más relajada pasando por estas vías, cuando de repente empiezan a timbrar y las vías bajan. Obviamente se supone que viene el tren. El tren se está aproximando, por lo que Claudia detiene su coche y espera que venga el tren. Está esperando, pero nota algo raro, ya que no escucha ningún motor. No escucha ningún timbre, o sea, no escucha ningún ruido del tren acercándose. Los cuales, si están presentes cuando pasa el tren, se escucha a kilómetros, incluso cuando viene. El operador es tan precavido, algunos operadores son tan precavidos que vienen tocando desde hace varios tiempo, para que no pasen cosas que uno pueda lamentar. Claudia obviamente no se quiere arriesgar, no quiere quedarse atorada en esas vías, sobre todo cuando un tren se viene acercando, por lo que decide detenerse y decide esperar el momento que sea necesario, hasta que los brazos otra vez se alcen. Pero a pesar de eso, Claudia dice que comenzó a escuchar el llanto de un niño. Obviamente, como les explico, ella venía de haber perdido a su primer hijo, por lo que los sentimientos encontrados fueron muchos. A ella se le aflojó el corazón, tan solo de escuchar este llanto, a mitad de la nada de unas vías del tren. Lo primero que se le vino a la mente, ya ustedes saben que es un acto repugnante, delictivo. Habían abandonado un niño ahí, y iba a pasar el tren, por lo que era fácil de suponerse que querían que desapareciera. Claudia no estaba segura de todo esto, pero salió de su auto, no salió completamente. Abrió la puerta, según ella explica, para solamente sacar su cabeza, parte de su cuerpo, para escuchar mejor de dónde venía el llanto. Venía de la parte derecha, según explica ella. Y al momento de que ella apagó el motor de su auto, logró escucharlo mejor. En definitiva, era el llanto de un niño. Por lo que Claudia, sumida más por el instinto de protección, que ese instinto de protección, sobre todo para niños, está muy desarrollado en las mujeres. De hecho, las mujeres son más susceptibles a querer proteger o cuidar a un niño. No lo piensan dos veces para bajar e ir a ayudarlo. Claudia hizo esto, bajó de su auto y caminó por las vías del tren. Caminó por en medio de todas las vías. Ella no está segura de cuánto caminó, pero fue al caso unos 4 o 5 minutos. Cuando de frente, debido a la oscuridad que había, porque era de noche, ella iba lento. Pudo observar por la luz de la luna, gracias a la luz de la luna, que en efecto sí había un niño, pero que éste estaba siendo cargado por un hombre, el cual simplemente lo arrullaba de un lado hacia otro. Ella sabe que es un hombre por la silueta, pero no nos puede decir cómo era, porque de alguna extraña manera, a pesar de la luz de la luna, este hombre se veía como una sombra, completamente oscuro. Sin embargo, el niño sí se le podía ver con algo de color, con una manta azul, y se movía, pero el color de la piel del niño era muy diferente. Era azul, tirando a un azul marino muy fuerte. Claudia se detuvo. Gracias a la oscuridad, su vista se había acoplado lo suficiente para poder observar en la oscuridad y captar los colores que este niño tenía en su piel. Mientras que su pupila más se dilataba y se acostumbraba más a la oscuridad, sin la luz, sin los reflejos, sin la luz de su auto, más le daba terror lo que estaba viendo frente a ella, porque el hombre parecía no tener color alguno, parecía ser totalmente oscuro. Obviamente Claudia decidió dar 2 pasos atrás y volver lentamente. Fue en ese tiempo cuando este hombre le dijo: «¿No quieres cargarlo?».
te extraña mucho. Esto es una jugarreta muy sucia y a la par de cruel, que puede determinar en diferentes cosas, tales como diferentes tipos de personas. Si eres una persona más agresiva, seguramente captarás esta indirecta. Se están burlando. Las cosas siniestras, las cosas con mal, se burlan de tus pérdidas, te tratan de provocar. Claudia sabía a lo que se estaba refiriendo. Se estaba burlando de la pérdida de su hijo, diciéndole te extraña, de una manera tan burlona que era fácilmente perceptible. Está de más decir que sabía claramente que no era su hijo, pero de alguna manera la estaba provocando. Si hubiera sido una persona violenta, Claudia dice que hubiera regresado y hubiera tratado de hacerle daño, aunque a lo mejor eso era lo que quería. Claudia no prestó atención y, molesta y con lágrimas en los ojos, recordando otra vez a su hijo, volvió a su auto rápidamente. Y no importándole ni siquiera que los brazos del tren no se habían alzado, los rompió. Rompió el brazo derecho. Arrancó su camioneta y rompió el brazo. Pasó a la fuerza. Jamás pasó el tren. Algo la había frenado a propósito en ese camino, para encontrarse con él. Por suerte, sea lo que sea que tenía planeada para Claudia, no funcionó. Claudia no logró llegar hasta donde estaba su marido. Tuvo que hacer una parada antes, con una tía cercana que estaba más cerca de donde había pasado todo eso. Estaba muy alterada. Marcos fue hasta esa casa por ella y la consiguió traer. Claudia nunca olvida esto, y tardó en contárselo a Marcos aproximadamente 6 meses. Ella dice que buscaron provocarla esa noche, que sabían la pérdida que tenía en su corazón, que sabía todo lo incapaz que se sentía de ser madre, que esa noche se burlaron de ella. Obviamente esta burla no le quedaría por mucho tiempo, ya que a final de cuentas consiguió serlo. Consiguió ser madre ahora de 2 hijos. Así que ahora te digo esta pregunta a ti, miembro de la comunidad. ¿Estarías dispuesto a detenerte en la carretera si escuchas el llanto de un niño? Esta segunda historia le sucedió de nuevo en La Rumorosa, aunque en esta ocasión él era más joven e inexperto, por lo que fue una de sus primeras experiencias refiriéndonos a lo paranormal que le sucedió en su trabajo. Transitaba de nueva cuenta por La Rumorosa. En ese entonces él fumaba mucho, hábito que conforme pasó el tiempo afortunadamente dejó, debido a que siempre necesitaba ir fumando en sus viajes. Acostumbraba a jugar con un encendedor con la mano que llevaba en la ventana del camión. Siempre lo hacía y con toda confianza. En uno de estos tantos jugueteos, su encendedor, que era uno que le había regalado su padre antes de fallecer, se le cayó. Debido al cariño profundo que le tenía ese regalo, decidió detenerse más adelante en cuanto pudo. Con linterna en mano, bajó rápidamente del camión y, a pesar de que estaban pasando algunos pocos autos esa noche, eso no le importó. Él quería recuperar ese regalo. Su búsqueda se vio recompensada cuando consiguió encontrar a aquel encendedor. Lo tomó del pavimento y volvió a su camión. En este transcurso fue cuando se encontró con lo que parecía ser una pareja. Era una mujer y un hombre que venían caminando a la orilla. Le llamó la atención a mi abuelo que esta pareja viniera sola a horas de la madrugada. No se podía observar ni un solo auto cerca. Parecían totalmente solitarios.
Lo que motivó a mi abuelo a entablar conversación con ellos fue el aspecto que tenían. Ambos venían con ropas sucias y rasgadas. No tenían manchas de sangre, pero tampoco era que parecieran pordioseros. Sus ropas eran elegantes. El hombre vestía lo que parecía ser un traje. La mujer parecía que iba vestida con un vestido rojo, especial para embarazadas, porque sí, se podía ver que esta chica iba embarazada. Otra razón para que mi abuelo se acercara a ofrecer ayuda. No era el lugar ni las condiciones para que una mujer en su estado estuviera caminando a poca distancia de autos que venían a toda velocidad, por lo que mi abuelo les preguntó si necesitaban ayuda. Él apenas contaba con 24 años en ese momento. Esta pareja le contestó que había tenido un accidente unos kilómetros atrás y que por eso habían decidido caminar el resto de su trayecto. Se dirigían según esto a el rancho El Solitario, el cual todavía quedaba a unos kilómetros de distancia. Mi abuelo se ofreció a ayudarlos, los iba a encaminar, pero en eso vio que un auto se encontraba estacionado detrás de su camión. Estaba demasiado junto, por lo que mi abuelo se adelantó, no sin antes señalarles a la pareja el camión al que debían ir. Al llegar al auto, se dio cuenta que no se encontraba estacionado, sino que se encontraba pegado a su camión. El auto había chocado. La protección delantera se encontraba totalmente despegada del auto, pues se había incrustado en el camión. Lo primero que revisó mi abuelo fue que estuviera bien el conductor. Se podía observar que había alcanzado a frenar, si no el choque hubiera sido mucho peor. El conductor no se encontraba en el auto, sino que venía bajando del camión. En cuanto vio a mi abuelo, bajó corriendo y fue a encontrarlo. Lo tomó de los hombros y no podía articular palabra. Este hombre estaba pálido, tenía los ojos abiertos como platos, tartamudeaba y no dejaba de temblar. Mi abuelo le dijo que se calmara, le preguntó que si se había lastimado con el choque, a lo que él contestó que no, que ellos lo habían hecho que se impactara contra el camión. Mi abuelo no sabía ni de qué estaba hablando, cuando este hombre le empezó a decir que algunos kilómetros atrás había subido a una pareja de novios a su auto. Los había recogido en la carretera porque la novia venía embarazada, pero al subirlos a su auto, esta pareja que parecía de lo más normal se convirtió en su peor pesadilla. Al ver por el retrovisor cómo se descomponían poco a poco, convirtiéndose en cadáveres vivientes y llevando con ellos un olor a podredumbre que impregnó todo el automóvil. Este hombre, debido a la desesperación, dice que aceleró. Cuando vio de frente el camión estacionado, pensó en pedir ayuda, pero era tanta la velocidad a la que iba que terminó por impactar con el vehículo en la parte trasera. Bajó de inmediato y buscó a mi abuelo en el camión. Cuando volvía de regreso, fue en ese punto que se encontró con mi abuelo. Él, al escuchar su historia, era cuestión de atar los cabos sueltos. Mi abuelo dejó a aquel hombre a un lado del camión y empezó a caminar lentamente hacia atrás, apuntando su lámpara en dirección a donde se suponía tendrían que venir aquella pareja. Aquella pareja que sonaba muy parecida a la que el conductor minutos antes había subido a su auto. La pareja ya no se encontraba, así como había aparecido en la calle, se había esfumado. Después de esto, mi abuelo le ofreció ayuda al conductor y lo llevó hasta una parada en la cual podía solicitar ayuda mecánica. Por el camino, mi abuelo y él hablaron sobre esta pareja. Después de contar las características de cómo venían vestidos y las señas de cada uno, tanto del novio como de la novia, llegaron a la conclusión de que se trataba de la misma pareja. Ambos la vieron. Mi abuelo dice que esto pudo deberse a un accidente,
pues esa carretera es muy peligrosa. Y tal vez esta pareja solamente es una de las tantas que tuvo un destino fatídico, el cual no deja descansar en paz a sus almas. Cabe recalcar una cosa: el hecho de que mi abuelo vea almas, por así decirlo, a un lado de la carretera, no es un fenómeno extraño o algo que solamente pase en La Rumorosa. Ha visto mujeres, hombres, ancianos e incluso niños caminando y jugando a un lado de la carretera. Todo esto sucediendo en carreteras muy alejadas de localidades. Es más que evidente que no se tratan de personas reales. Esto lo ha visto alrededor de México y Estados Unidos, que son los países en los que ha trabajado, pero no ha vuelto a cometer el mismo error. No ha vuelto a bajar del camión. Lo siguiente es una experiencia extraña que le sucedió, pero no por eso deja de ser aterradora. En aquel tiempo, la madre de mi abuelo se encontraba enferma debido al cáncer. Se podía decir que ya estaba en fase terminal, pero aún así mi abuelo tuvo que continuar trabajando. Antes de irse del hospital le dijo a su madre que por favor lo esperara, que luchara, que él la quería volver a ver, que quería pasar más tiempo con ella. Esto debido a que ya le habían dicho a mi abuelo que a su madre le quedaba poco tiempo de vida. Trató de llevar su trabajo lo más rápido posible, cuando de pronto, en el tramo de La Rumorosa, le entró una llamada a su celular. La señal no era muy buena, pues era de los primeros celulares de aquel tiempo, los Nokia del año 2000. Al contestar y a pesar de la interferencia, pudo sostener una plática con una extraña mujer. Mi abuelo contestó su celular y lo único que recibió del otro lado de la llamada fue la voz de una mujer mayor. No era la voz de su madre, era la voz de alguien más, que le decía Octavio. Así se llamaba mi abuelo. Dile lo que le tengas que decir. Te está escuchando. Ya me la tengo que llevar. Mi abuelo no sabía qué responder. Varias veces le pidió a esta mujer que se identificara, que le dijera quién era o qué era lo que quería. Esta mujer simplemente se limitaba a repetir lo mismo. Le decía una y otra vez que le dijera lo que tenía pendiente, que lo estaba escuchando. Mi abuelo se orilló y al escuchar de nuevo lo que la voz le pedía, empezó a entender la situación. Se soltó a llorar y empezó a hablar como si su madre estuviera frente a él. Le pidió perdón por todas sus faltas y le dijo que la quería mucho. Después de terminar de hablar, la llamada se cortó y casi de inmediato dice mi abuelo que el llanto desapareció. Ya no sentía tristeza ni melancolía. Se sentía en paz, sabiendo que se había despedido de su madre. Algo dentro de él le decía que su madre había fallecido. En la mañana, cuando regresaba, recibió la llamada de su esposa, en efecto diciéndole que su madre ya había dejado este mundo, exactamente a las 2 de la mañana. Tan solo unos minutos después de que aquella llamada concluyera. Mi abuelo dice que en esa noche, la que llamó era la muerte. Esta le dio la oportunidad de despedirse de su madre antes de llevársela, como se lo dijo por teléfono. Mi abuelo, desde esta experiencia, ve a la muerte no como un paso que damos, sino como un ser misericordioso, que le dio la oportunidad de despedirse.
de un ser amado. Espero que les hayan gustado mis relatos. Saludos a todos desde Aguascalientes.